En este video vamos a estudiar los diferentes pasos necesarios para la creación de carpetas en Unity 3D. Las carpetas nos permitirán organizar nuestros proyectos de una manera adecuada. Para crear un nuevo asset en Unity, se da clic derecho a la opción de Assets en el panel Project. En el menú emergente se selecciona la opción Create y a continuación se selecciona la opción Folder. Automáticamente Unity nos habilita para la creación de nuestra carpeta y agregarle un nombre adecuado a nuestras carpetas. Por ejemplo, se podría crear la carpeta de audio para almacenar nuestros audios a utilizar en el videojuego. Algunas de las carpetas que se recomiendan en un proyecto de Unity son las siguientes. Uno de los principales conceptos que se deben tener en Unity es el concepto de GameObject. ¿Qué es un GameObject? Un GameObject es un objeto de juego el cual se utiliza para la creación de nuevos niveles. Dentro de los diferentes GameObjects que podemos encontrar en Unity tenemos nuestra cámara principal y una luz direccional. En Unity, cualquier objeto que está en el escenario, en el panel escena, es considerado un GameObject. Dentro de los diferentes GameObjects también podemos encontrar los modelos que nosotros creamos en los programas 3D como 3D Max, Maya, Blender o Cinema 4D. Dentro de los diferentes GameObjects que tenemos en Unity tenemos los GameObjects vacíos, los GameObjects vacíos con herencia, objetos 3D, de entre los cuales tenemos el cubo, tenemos una esfera, tenemos la cápsula, tenemos el cilindro, tenemos el plano, tenemos el quad, tenemos el terreno, tenemos los árboles, tenemos las zonas de viento que se utilizan cuando tenemos vegetación, tenemos los textos 3D. Adicionalmente se consideran GameObjects las diferentes luces que se pueden utilizar en el montaje de un escenario 3D. La interfaz gráfica también es considerada como GameObject. Tenemos los sistemas de partículas, tenemos las cámaras, etcétera. Y cada uno de los componentes que se utilizan para crear nuestros diferentes niveles de videojuegos son GameObjects. Cada GameObject tiene una característica particular. Dentro de las principales características tenemos los componentes. Los componentes de cada GameObject nos permiten configurar alguna de las Los componentes es un elemento fundamental de cada GameObject. Cada componente permite darle características específicas a este GameObject. Por ejemplo, tenemos la cámara principal, tenemos el componente de transformación que me permite posicionar, rotar o escalar la cámara. La cámara adicional
tiene el componente cámara que me permite configurar algunos elementos propios de dicho GainObject. Tenemos el GainObject de la luz direccional. Como vemos, los GainObjects tienen un componente común que es el transform, el cual se utiliza para posicionar, rotar o escalar elementos. Pero es importante notar que cada GainObject en específico tiene sus propias características. Por ejemplo, la luz cuenta con características específicas para la luz, como es el color, la intensidad de rebote, si la luz direccional va a generar o no genera sombras, etcétera. Por ejemplo, el GainObject de tipo cubo tiene el componente común de la transformación, pero tiene el mesh filter que se utiliza para dar la forma a este cubo. Tenemos el Boss Collider, que es un componente que se utiliza en Unity para detectar colisiones y físicas del objeto. El Mesh Render, que se utiliza para visualizar o renderizar nuestro objeto en la escena. También cuenta con un componente de material, el cual vamos a ver más adelante. En el siguiente video vamos a ver algunos elementos que se utilizan en Unity para manipular nuestros objetos de juego o GainObjects. Para seleccionar un GainObject podemos hacer uso del panel de jerarquía. Con la tecla o con el botón central del mouse, el scroll, podemos hacer un zoom in o un zoom out de nuestra escena. Como ustedes pueden observar, se tiene seleccionada la opción o el comando de escalado 2D. Vamos a cambiarla haciendo uso de los otros elementos. El primer elemento que vamos a ver es el de mover el GainObject. Para mover el GainObject utilizamos o seleccionamos el botón de comando de mover. Es importante notar que cada GainObject tiene asociado un elemento tridimensional que se llama gizmo. Este gizmo nos permite ubicarnos de una manera espacial en la escena que estamos estructurando. La flecha verde nos está indicando la posición hacia arriba, quiere decir estamos en el eje Y. La flecha roja nos está indicando el eje X y la flecha azul nos está indicando el eje Z. Para mover un objeto en la posición X, seleccionamos con el clic del mouse la X y podemos arrastrarlo. Para mover el objeto hacia adelante, seleccionamos la flecha de Z y hacemos el mismo proceso. Para subir el objeto en la posición Y, seleccionamos la flecha verde y subimos nuestro objeto. Comando de rotación. El comando de rotación nos permite girar un GainObject en nuestra escena. Al igual que el comando de mover, se activa el gizmo para efectuar la rotación. Tenemos una línea roja que nos está indicando la rotación en el eje X. Tenemos una línea azul que nos está indicando la rotación en el eje
Z. Y tenemos una línea verde que nos está indicando la rotación sobre el eje Y. Tenemos el comando de escalado. Este comando de escalado nos permite redimensionar cada uno de los genoides que se encuentren en nuestra escena. Para escalar de forma uniforme nuestro genoid, se da clic en el cuadrito central y nos permite escalar de forma proporcional nuestro genoid. Si se quisiera escalar el objeto en uno de los ejes, se selecciona el eje que se desee y con el clic sostenido del mouse se hace la tarea de escalado. Es importante notar que la escala se hace proporcional en el eje que se seleccione tanto hacia arriba como hacia abajo, tanto izquierda como derecha, tanto como hacia adelante como hacia atrás. En el siguiente video revisaremos las diferentes opciones que tenemos en Unity 3D para movernos en nuestro escenario. La primera opción es el paneo de nuestra escena. El paneo de nuestra escena la realizamos dando clic sobre el botón central de nuestro mouse y noten que el cursor del mouse cambia de forma a una mano. De esta forma efectuamos el paneo de nuestra escena. Con el clic contrario del mouse podemos hacer rotación de la cámara de nuestra escena. Es importante notar que en este momento no se está rotando nuestra cámara principal, se está haciendo una rotación sobre la escena. Con el scroll del mouse podemos hacer un zoom in o un zoom out en la escena. Si queremos ubicar un objeto específico en nuestra escena, podemos seleccionarlo en el panel de jerarquía y podemos pulsar la letra F. Es importante que cuando se presione la letra F, el cursor esté sobre el panel de escena. Y automáticamente se selecciona. Vamos a repetir. Se selecciona la esfera y se oprime la tecla F. También podemos hacer uso del menú de edición. Por ejemplo, podemos tener el plano, el terreno, edición. Entonces, acá se bloquea la vista teniendo en cuenta solo este objeto. La esfera, edición. Es decir, tenemos el mismo resultado que con la tecla F. Cuando pulsamos la tecla Alt y el clic contrario del mouse, podemos hacer zoom en nuestra escena.
Note que el zoom se hace desplazando el mouse de izquierda a derecha. En ocasiones se recomienda hacer este tipo de zoom, ya que cuando los escenarios son muy grandes, en ocasiones el zoom con scroll es muy brusco al momento de hacerse. Unity cuenta con un sistema de distribución de la interfaz gráfica, cuyo objetivo es permitirnos personalizar el área de trabajo y trabajar de una manera más cómoda dependiendo de nuestros gustos. Para poder cambiar el área de trabajo, en la parte superior de nuestra ventana de Unity tenemos la opción de Layout. Tenemos Layout de presentación de 2x3. Tenemos la opción de las 4 vistas. Podemos observar la vista superior, frontal, la vista perspectiva, la vista por defecto, que es la que trae Unity, tamaño hacia lo alto, hacia lo ancho. Nosotros podemos cambiar algunas opciones. Por ejemplo, si quisiéramos colocar el panel de jerarquía a este lado, lo podríamos llegar a hacer. Miremos acá. Si yo quisiera mover el panel de proyecto a esta área, lo podría hacer. Miren. Si me siento satisfecho con la distribución que acabo de hacer, se puede guardar esta configuración para usarla posteriormente en diferentes proyectos. ¿Cómo se guarda un layout personalizado? Damos clic en el botón de layout, buscamos la opción de salvar layout. Él nos pide el nombre del layout que queremos guardar. Vamos a poner el nombre de custom. Damos enter y ya podemos tener nuestro layout llamado custom. Podemos cambiar acá y si queremos custom lo tenemos acá. Esto nos permite rediseñar nuestra área de trabajo para trabajar de una manera mucho más cómoda y eficiente. A mí me gusta trabajar particularmente en el área por defecto, en el cual tenemos una organización adecuada.